el día que la humanidad tocó el cielo. Era el 20 de julio de 1969. El planeta entero contenía la respiración. En cada rincón del mundo, desde las ciudades más modernas hasta los pueblos más remotos, millones de ojos estaban fijos en una pantalla. Las imágenes eran en blanco y negro, borrosas, cargadas de interferencia, pero lo que mostraban parecía superar los límites de lo posible. El módulo lunar, Eagle, se había separado del Apolo 11 y descendía lentamente sobre un mar grisáceo de polvo y silencio. Dentro, dos hombres, Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Abajo, la Luna. Arriba, toda la humanidad. La voz metálica del control de misión en Houston se filtraba entre ruidos y tensiones. Tranquility Base Here. The Eagle has landed. Base Tranquilidad. Aquí el águila ha aterrizado. Era la frase que anunciaba el fin de una carrera espacial y el inicio de una era que parecía tocar lo divino. A las 22:56 horas de Houston, Neil Armstrong descendió por la escalerilla del módulo. Un paso breve, titubeante, pero histórico. Su bota se hundió en el polvo lunar y el mundo entero escuchó. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. En ese instante, la Tierra se unió como nunca antes. No había fronteras ni guerras. No existían los enemigos políticos. Había solo una especie, un planeta entero, celebrando haber salido por primera vez de su cuna. La televisión global transmitía una imagen simbólica. Un hombre, diminuto ante el vacío del espacio, plantando la bandera de su nación en un mundo sin aire. El reflejo del visor dorado de Armstrong mostraba la cámara, la bandera y su compañero. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Durante unas horas, la humanidad creyó haber vencido las barreras del tiempo y del espacio. El hombre, criatura de barro y carbono, había conquistado el cielo. Pero con el paso de los años, la claridad de aquella hazaña comenzó a empañarse. Preguntas, dudas, contradicciones técnicas y fotográficas comenzaron a surgir. Las sombras en direcciones opuestas, las huellas marcadas con detalle, el ondeo de una bandera en un lugar sin viento. ¿Y si aquella imagen que unió al mundo fue solo un montaje magistral? ¿Y si el mayor salto de la humanidad no fue hacia las estrellas, sino hacia la manipulación mediática? Algunos dirían que ese día no conquistamos la luna, sino la capacidad de creer lo que vemos, aunque no sea verdad. El 20 de julio de 1969 sigue siendo una fecha grabada en el alma humana. Para unos, el triunfo supremo del ingenio y la ciencia. Para otros, la más brillante puesta en escena jamás creada. Y así, entre la gloria y la sospecha, aquel día permanece suspendido en la historia. Como un punto luminoso en la oscuridad, una mezcla de verdad, ilusión y mito, donde el hombre pareció tocar el cielo, aunque tal vez nunca haya dejado la tierra. Quédate hasta el final porque te contaré todos los detalles a tener en cuenta para creer que fue un fraude. El contexto de la Guerra Fría. Para entender el origen de esta historia, hay que mirar más allá del polvo lunar y descender en los años más tensos del siglo XX. La Guerra Fría era una época en la que el mundo estaba dividido en dos bandos irreconciliables. De un lado, Estados Unidos; del otro, la Unión Soviética. Dos potencias, dos ideologías, dos sueños de dominación enfrentados en todos los frentes posibles: la política, la economía, la cultura y el espacio. Tras la Segunda Guerra Mundial, la humanidad no encontró la paz, sino una nueva forma de guerra, silenciosa, tecnológica, psicológica. No se peleaba con armas nucleares, al menos no directamente, sino con símbolos, avances científicos y gestos de supremacía. Cada victoria técnica era una declaración de poder ante el mundo. Y fue en ese contexto donde comenzó la carrera espacial. En 1957, los soviéticos sorprendieron al planeta lanzando el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. Una esfera metálica del tamaño de una pelota, pero con un impacto colosal. Por primera vez, el hombre había tocado el cielo, y lo había hecho la Unión Soviética. 2 años después, los soviéticos lo lograron de nuevo.
Enviaron al espacio al primer ser vivo, la perra Laika, y en 1961 dieron el golpe definitivo. Yuri Gagarin, el primer ser humano en orbitar la Tierra. Su frase, "La Tierra es azul", recorrió el planeta como un eco de triunfo. Mientras tanto, Estados Unidos observaba con frustración. El gigante tecnológico del mundo parecía quedar rezagado. El sueño americano, la nación de Hollywood, la industria y la libertad, había sido derrotada en el cielo. Fue entonces cuando el joven presidente John F. Kennedy, en 1961, pronunció un discurso que cambiaría el rumbo de la historia. Decidimos ir a la Luna, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Con esas palabras, lanzó su desafío más audaz: llegar a la Luna antes de que terminara la década. Era una meta tan ambiciosa que rozaba lo imposible. Los cálculos eran titánicos, tecnología aún no inventada, costos incalculables, riesgos de muerte. Pero el orgullo nacional no podía permitirse otra derrota. La carrera no era solo científica. Era una guerra de narrativas, una batalla por el alma de la humanidad. Quien llegara primero a la Luna no solo dominaría el espacio, sino la imaginación del mundo. En los laboratorios de la NASA, ingenieros, matemáticos y pilotos trabajaban bajo presión. Cada prueba fallida era un golpe político. Cada explosión de un cohete, un motivo de burla para la prensa soviética. El tiempo corría. La década se acercaba a su fin. Y el gobierno estadounidense necesitaba un triunfo, a cualquier precio. De ahí nacen las sospechas. ¿Y si la urgencia política superó la verdad científica? ¿Y si, bajo el peso de la propaganda, la hazaña fue escenificada para ganar la guerra de la imagen, aunque se perdiera la de la realidad? El mundo estaba cansado del miedo, de los misiles y de las amenazas nucleares. Necesitaba un héroe, una hazaña, una historia que restaurara la fe. Y nada podía lograrlo mejor que ver a un hombre caminar sobre la Luna. Porque en la Guerra Fría no solo se luchaba por el poder, se luchaba por la creencia, por decidir quién contaba la verdad y quién la fabricaba. El argumento de los escépticos. Apenas habían pasado unos años desde aquel 20 de julio de 1969, cuando comenzaron las primeras dudas. Al principio eran susurros, rumores dispersos en revistas marginales y charlas de café. Pero con el tiempo, las voces escépticas se multiplicaron. Había quienes decían que algo en las imágenes del alunizaje no cuadraba, que había detalles imposibles, inconsistencias técnicas, sombras que no deberían existir. Fue así como nació una de las teorías más persistentes del siglo XX, la idea de que el hombre nunca llegó a la Luna, y que todo fue grabado en la Tierra. Los escépticos sostienen que la NASA, presionada por el gobierno y la opinión pública, montó una elaborada simulación para convencer al mundo de su victoria en la carrera espacial. Según ellos, las transmisiones no provenían de la superficie lunar, sino de un estudio de filmación, posiblemente en una base militar secreta o incluso en los desiertos de Nevada. El periodista y escritor Bill Kassing, quien trabajó para una empresa contratista de la NASA, fue uno de los primeros en denunciarlo abiertamente. En su libro We Never Went to the Moon 1974, afirmó que los estadounidenses no tenían la tecnología suficiente para enviar hombres a la Luna en esa época, y que toda la misión Apolo 11 fue una representación cuidadosamente planificada. Su obra se convirtió en el punto de partida de un movimiento global de negacionistas lunares. Las pruebas que cuestionan la historia oficial. Los escépticos basan sus argumentos en detalles visuales y técnicos de las fotografías y videos del Apolo 11. Entre sus principales observaciones: las sombras inconsistentes. En las imágenes, las sombras de los objetos caen en distintas direcciones, lo que sugiere múltiples fuentes de luz. Pero en la Luna solo hay una, el Sol. ¿Acaso fueron focos de estudio? La bandera ondeante. En un entorno sin atmósfera, la bandera estadounidense parece moverse al ser colocada. Para los escépticos, es una prueba de que había aire, y por tanto, de que estaban en la Tierra. El cielo vacío. Ninguna estrella aparece en las fotos del alunizaje. Según la NASA, la exposición de la cámara no permitía captarlas. Pero para muchos,
Es un error imposible de justificar si se tratara del espacio real. Las huellas perfectas. En un terreno sin humedad, ¿cómo podían las botas dejar impresiones tan marcadas en el polvo lunar? Algunos creen que se usó arena húmeda o materiales de estudio para imitar la textura del suelo. La cámara perfectamente encuadrada. Las tomas parecen planificadas, equilibradas, con un sentido cinematográfico poco probable en una misión improvisada y de alto riesgo. ¿Coincidencia o dirección artística? El silencio posterior. Tras las misiones Apolo, ningún ser humano volvió a la Luna desde 1972. Para los teóricos, esto refuerza la idea de que el engaño no podía repetirse sin ser descubierto. La teoría de Kubrick. Una de las versiones más famosas de esta conspiración asegura que el legendario cineasta Stanley Kubrick, tras dirigir 2001, Odisea del Espacio 1968, fue contratado por la NASA para recrear el alunizaje. Su dominio del realismo visual y su obsesiva atención al detalle lo convertían en el candidato perfecto. Algunos incluso interpretan su película El Resplandor como una confesión cifrada. El niño Danny lleva un suéter con el cohete Apolo 11 y camina sobre una alfombra que recuerda la pista de lanzamiento. Pistas, símbolos, mensajes ocultos. Para quienes creen en la conspiración, la verdad está a la vista, pero disfrazada de ficción. Más allá de la duda. La teoría de que el hombre nunca llegó a la Luna se convirtió en una de las más difundidas del planeta. Ha sobrevivido a décadas, a nuevas generaciones y a la aparición de tecnología moderna. Y aunque muchos la descartan, otros la ven como un espejo de la desconfianza humana hacia el poder. Porque detrás de las sombras, las banderas y las huellas, hay una pregunta más profunda. ¿Hasta qué punto somos capaces de creer en lo que se nos muestra, simplemente porque queremos creer? Quizás la teoría no sea solo una conspiración sobre la Luna, sino una reflexión sobre la manipulación, los medios y la fe moderna en las imágenes. ¿Fue todo un montaje? Si la llegada del hombre a la Luna fue un engaño, entonces no estamos ante una simple mentira, sino ante la producción más ambiciosa y costosa de la historia de la humanidad. Según los conspiracionistas, la NASA y el gobierno de Estados Unidos orquestaron una representación global, diseñada para parecer real ante los ojos de millones. Una hazaña no de la ciencia, sino del cine. Un espectáculo cuidadosamente preparado para ganar la batalla de la percepción durante la Guerra Fría. El contexto del engaño. A fines de los años 60, Estados Unidos enfrentaba una crisis múltiple. La guerra de Vietnam había dividido al país, la confianza en el gobierno caía en picada, y los soviéticos aún mantenían una ventaja en varios aspectos tecnológicos. La promesa de Kennedy, llegar a la Luna antes del fin de la década, se transformaba en una cuenta regresiva política. El mundo esperaba resultados, y el tiempo se agotaba. El programa Apolo había costado más de $25.000 millones, una suma colosal para la época. No cumplir el objetivo habría sido un desastre diplomático, un golpe mortal al prestigio estadounidense. Por eso, según los escépticos, la solución fue simple y brutal. Si no podíamos llegar realmente a la Luna, haríamos creer al mundo que lo habíamos hecho. ¿Dónde se habría filmado? Las versiones difieren, pero varias teorías coinciden en que el supuesto alunizaje fue filmado en secreto en un estudio terrestre. Algunos apuntan a los desiertos de Nevada o Nuevo México, otros mencionan un set militar en la base de la Fuerza Aérea de Edwards. Incluso hay quienes afirman que se utilizó un escenario especial construido en los estudios de la MGM en Hollywood. Las grabaciones se habrían realizado bajo estricto control gubernamental, con un grupo reducido de técnicos y cineastas que nunca hablaron. La idea era reproducir un entorno lunar, suelo gris, luces controladas, ausencia de horizonte visible. Y el resultado debía ser perfecto. Ni una sombra mal colocada, ni una cámara fuera de foco, ni una palabra fuera de guión. El nombre que siempre aparece: Stanley Kubrick. Una de las piezas más fascinantes del rompecabezas es el supuesto rol del cineasta Stanley Kubrick, director de 2001, Odisea del Espacio, estrenada apenas un año antes del alunizaje. Su película había logrado recrear el espacio con un realismo tan impresionante, que incluso científicos de la NASA la elogiaron públicamente.
Para muchos conspiracionistas, aquello no fue casualidad. Sostienen que Kubrick fue reclutado en secreto para dirigir la puesta en escena del Apolo 11, utilizando los mismos efectos visuales y técnicas de iluminación que había perfeccionado para su film. Algunos van más lejos. Aseguran que El Resplandor 1980 fue su forma de confesarlo veladamente. El niño Danny viste un suéter del Apolo 11, se levanta de una alfombra con el patrón de lanzamiento del cohete y camina hacia la habitación 237. 237.000 millas, la distancia aproximada entre la Tierra y la Luna. ¿Coincidencia? ¿O un mensaje oculto de culpa? Nada de esto puede probarse. Claro, pero en el lenguaje del misterio, las coincidencias son el combustible del mito. El plan perfecto. La transmisión mundial habría sido pregrabada y luego retransmitida como en vivo por las cadenas televisivas. Solo un reducido grupo de operadores sabría la verdad. Las señales fueron supuestamente emitidas desde una base terrestre simulando interferencia espacial para dar autenticidad. La bandera ondeante, las sombras cruzadas, el cielo vacío, todo formaba parte de un guión milimétricamente diseñado para parecer real, pero no demasiado perfecto. Lo suficiente para emocionar, no tanto como para levantar sospechas. Mientras tanto, las verdaderas misiones Apolo habrían orbitado la Tierra o realizado vuelos de baja altura, sin llegar jamás a la Luna. Y el mundo entero creyó, porque quería creer. El propósito oculto. El supuesto montaje habría tenido 3 objetivos fundamentales: ganarle la carrera espacial a la URSS y demostrar la supremacía tecnológica estadounidense, unir a un país dividido, dándole una victoria simbólica en medio del caos de Vietnam, reforzar la confianza en la ciencia, el progreso y el poder norteamericano. Y si todo eso podía lograrse con una sola transmisión de televisión, valía la pena el riesgo. Porque en el fondo, lo importante no era la Luna. Era el mensaje: nosotros lo hicimos. El silencio de los testigos. Durante décadas, cientos de personas trabajaron en el programa Apolo, pero solo unos pocos tuvieron acceso a los datos más delicados. Los escépticos aseguran que el secreto se mantuvo gracias al miedo, la lealtad y la fragmentación de la información. Cada ingeniero sabía una parte, pero nadie conocía el todo. Y los astronautas, convertidos en héroes nacionales, no podían hablar. Demasiado que perder. Demasiado que ocultar. Incluso, algunos videos muestran momentos extraños. Miradas evasivas en conferencias, nerviosismo en entrevistas, respuestas ambiguas. Como si algo los pesara. Como si ellos también se preguntaran qué era real y qué no. Quizás nunca sepamos la verdad absoluta. Quizás el hombre sí llegó a la Luna. O quizás lo único que realmente conquistó fue la mente colectiva del siglo XX, capaz de convertir una historia en dogma y una imagen en verdad. Porque si todo fue un montaje, entonces no fue un paso sobre la Luna, sino sobre la conciencia humana. Un salto gigantesco hacia el poder de la ilusión. Las refutaciones científicas. Durante más de medio siglo, millones de personas han dudado del alunizaje. Y sin embargo, la ciencia ha respondido una a una a las acusaciones. Cada sombra, cada bandera, cada fotografía tiene una explicación racional. No tan espectacular como la conspiración, pero sí más probable. Porque, aunque el mito resulta fascinante, los hechos siguen apuntando al mismo lugar, la Luna. Las sombras imposibles. Uno de los argumentos más repetidos por los escépticos es el de las sombras que parecen caer en direcciones distintas. Según la NASA, esto ocurre por una ilusión de perspectiva. La superficie lunar no es plana. Está llena de ondulaciones y desniveles. Cuando una sombra se proyecta sobre ese terreno irregular, parece curvarse o torcerse, aunque provenga de una sola fuente de luz, el Sol. Además, la luz solar se refleja en el suelo cubierto de polvo fino, lo que crea una iluminación difusa que puede alterar la orientación aparente de las sombras. En otras palabras, no hacía falta un set de rodaje, bastaba con la física. Estados Unidos, la bandera que ondea. Otra crítica clásica: la bandera estadounidense parece moverse, a pesar de que en la Luna no hay aire. Pero los ingenieros de la NASA ya habían previsto este problema.
La bandera tenía una varilla horizontal superior para mantenerla extendida. Durante el momento en que los astronautas la clavaron, la vibración del mástil produjo un leve movimiento ondulante que se detuvo poco después. No fue el viento, sino la inercia. 2. ¿Dónde están las estrellas? En las imágenes del alunizaje no se ven estrellas. Una omisión que muchos interpretaron como un error de escenografía. Pero la explicación es simple. Las cámaras del Apolo 11 estaban configuradas para grabar un entorno extremadamente iluminado. La superficie lunar, bañada por el Sol, reflejaba tanta luz que cualquier intento de capturar las estrellas, mucho más débiles, habría sobreexpuesto la imagen. Por eso, no aparecían. El mismo efecto puede reproducirse en la Tierra. Basta con tomar una foto de día y comprobar que el cielo parece vacío. 3. Las huellas en el polvo. Los escépticos argumentan que las huellas tan definidas no deberían existir en un suelo sin humedad. Sin embargo, el polvo lunar no se comporta como la arena terrestre. Está compuesto de partículas finísimas y angulosas, producto del impacto de meteoritos, sin erosión por viento ni agua. Esas partículas se adhieren entre sí, permitiendo que la presión de una bota deje impresiones nítidas y profundas. Así lo demostraron experimentos realizados en cámaras de vacío en la Tierra, con réplicas del regolito lunar. 4. El supuesto set de rodaje. Algunos afirman que el alunizaje fue filmado en un estudio, pero la magnitud técnica del evento contradice esta idea. El tamaño de un plató necesario para simular la superficie lunar, la iluminación para recrear el Sol, y la recreación de la baja gravedad habrían sido imposibles de lograr con la tecnología cinematográfica de 1969. En aquel entonces no existían pantallas verdes, efectos digitales ni sistemas de suspensión que imitaran movimientos en un sexto de gravedad. Además, la transmisión fue en directo a más de 600 millones de personas, con señales de radio rastreadas simultáneamente por observatorios independientes en Australia, España y Sudáfrica. Todas coincidían, el origen provenía del espacio profundo, no de la Tierra. 5. Las pruebas materiales. A lo largo de las misiones Apolo, los astronautas trajeron 382 kilos de rocas lunares. Su composición es única, sin trazas de agua, alteradas por radiación cósmica y con estructuras cristalinas imposibles de reproducir en un laboratorio terrestre. Incluso la Unión Soviética, rival directa de analizó algunas de esas muestras y nunca cuestionó su autenticidad. Décadas después, estas mismas rocas continúan siendo estudiadas, y sus características concuerdan con las que traen las misiones modernas no tripuladas. La evidencia moderna. Hoy, gracias a la tecnología láser, podemos verificar directamente que el hombre estuvo allí. En la superficie lunar quedaron instalados unos reflectores retrovisores durante las misiones Apolo 11, 14 y 15. Desde la Tierra, observatorios científicos envían haces de luz que rebotan en esos espejos y regresan. El tiempo que tarda el reflejo en volver permite medir la distancia exacta entre la Tierra y la Luna, con precisión milimétrica. Cada día, esos reflejos son una prueba silenciosa y constante de que alguien los colocó allí. Más allá del mito, las teorías conspirativas tienen algo en común: se alimentan de la desconfianza. Y en un mundo donde las mentiras abundan, no es extraño que muchos prefieran dudar. Pero dudar no significa negar la evidencia. La ciencia no pide fe, pide observación. El hombre sí llegó a la Luna, dicen los datos, los instrumentos y las pruebas físicas. Y, paradójicamente, las misiones posteriores, realizadas por potencias rivales y por organismos internacionales, han confirmado lo que antes se dudaba. A veces, la verdad no necesita ser más emocionante que la ficción. Solo necesita paciencia y tiempo. Quizás el alunizaje no fue una mentira, sino un espejo, uno que refleja tanto nuestra curiosidad como nuestra incredulidad. Porque incluso ante la verdad más grandiosa, el ser humano siempre se pregunta: ¿y si no fuera real? El poder del mito. Más allá de si fue verdad o mentira, más allá de las pruebas, las fotografías o los documentos oficiales, la teoría de que el hombre nunca llegó a la Luna revela algo mucho más profundo: una grieta en la confianza humana.
Porque esta historia no trata solo de cohetes, astronautas o conspiraciones. Trata del deseo de creer y del miedo a haber sido engañados. Cuando el mundo vio a Neil Armstrong descender por aquella escalerilla, no solo vio a un hombre tocando otro mundo, vio a la humanidad alcanzando lo imposible, trascendiendo sus límites. Pero también, en esa misma imagen, se sembró una semilla: la duda. ¿Y si todo eso fue solo un reflejo, una proyección cuidadosamente diseñada para mantener viva la ilusión del progreso? La desconfianza hacia las instituciones, los gobiernos y los medios no nació con esta teoría, pero se fortaleció con ella. Porque en un siglo dominado por la televisión y la propaganda, el poder no siempre residía en la verdad, sino en quien controlaba la historia que el mundo veía. El alunizaje, real o falso, se convirtió en un mito moderno, un símbolo que va más allá de la ciencia o la política. Representa el impulso eterno del ser humano por tocar el cielo, por mirar hacia arriba y creer que somos capaces de algo más grande que nosotros mismos. Pero también refleja nuestra otra cara, la de la sospecha, la necesidad de cuestionar, la incapacidad de aceptar que algo tan extraordinario pudo ser real. Y quizá, en el fondo, esa es la verdadera lección de esta historia. Que el hombre llegó o no llegó a la luna es casi secundario. Lo que importa es que aprendimos que la verdad y la fe no siempre caminan juntas. Que cada imagen, cada relato, cada logro humano puede ser tan real o tan falso como la confianza que decidamos depositar en él. Porque los mitos no necesitan ser ciertos para ser poderosos. Solo necesitan inspirar. Y el mito del primer paso sobre la luna, sigue recordándonos que somos una especie capaz de soñar con lo infinito, y al mismo tiempo, de dudarlo todo. Quizá nunca sepamos con absoluta certeza qué ocurrió aquel 20 de julio de 1969. Tal vez fue el día en que el hombre tocó el cielo, o tal vez fue el día en que la humanidad descubrió el poder de la ilusión. Pero más allá de lo que creamos, hay algo que permanece: la necesidad de cuestionar, de buscar, de no conformarse con lo evidente, porque el conocimiento no nace de la obediencia, sino de la duda. En un mundo saturado de pantallas, voces y verdades prefabricadas, volver a pensar por uno mismo se ha convertido en un acto de rebeldía. Cada imagen, cada titular, cada discurso encierra una historia, pero solo quien se atreve a mirar detrás de la cortina puede descubrir que se oculta en las sombras. Quizás esa sea la verdadera enseñanza del mito lunar, que debemos mantener viva la curiosidad, sin convertirla en paranoia, que debemos dudar sin dejar de soñar, y soñar sin olvidar la verdad. El hombre puede no haber llegado nunca a la luna, pero sin duda ha llegado al límite de su imaginación, y ese límite, real o inventado, es lo que nos hace humanos. La capacidad de mirar hacia arriba, de creer, de sospechar y aún así, seguir buscando. Así que, si este video te deja una inquietud, no la apagues con respuestas fáciles. Al contrario, aliméntala, investiga, pregunta, cuestiona. No porque desconfíes del mundo, sino porque amar la verdad es también dudar de ella. Porque tal vez el mayor salto de la humanidad no fue aquel que llevó a un hombre hasta la luna, sino el que nos enseñó a mirar al cielo y preguntarnos si realmente llegamos allí. No olvides suscribirte y activa la campanita para seguir viendo videos como este. Hasta la próxima.